vamos a ver es las operaciones de la flota argentina en la Guerra de las Malvinas. Es un tema poco conocido y se conoce solamente dentro del ámbito naval y no mucho más. La flota argentina, aunque no se lo conozca, como acabo de decir, realizó operaciones en contra de la flota inglesa y es lo que hoy justamente vamos a ver. Desde el 30 de abril, la flota argentina, luego de la recuperación de las Malvinas, el 2 de abril, se comienza a adiestrar intensivamente para enfrentarse a la flota argentina. El comandante era el almirante Walter Alara y desde el 30 de abril él conforma su flota en 3 grupos. El grupo 79, la Fuerza de Tareas era la Fuerza de Tareas 79 a cargo del almirante Alara, como les digo, y después venían 3 grupos. El 79.1 con el capitán de navío Sarcona, que estaba a bordo del portaaviones 25 de mayo. Estaba compuesto a su vez con 2 destructores misilísticos, el Hércules y la Santísima Trinidad, que eran iguales al Sheffield o al Coventry ingleses, o de la misma clase. Y un destructor de la Segunda Guerra, el Pic, que era muy bueno antisubmarino. Este es el portaaviones 25 de mayo. En esa época ya estaba con los A4 todavía, los superétendard no operaban desde acá, así que ellos lo hacían desde tierra, después lo hicieron durante la guerra. Acá lo que están viendo es el Sheffield inglés y uno de los buques argentinos, no se sabe bien, no pude ver exactamente si era el Hércules o la Santísima Trinidad, pero sí se nota que es un buque argentino. Acá lo están moviendo, que están los dos, misma clase. Este es el Pi, que era un buen buque antisubmarino. Los A4, que fueron los que estaban encargados de realizar el ataque, que ahora después les voy a comentar cómo. Los tracker antisubmarino y también realizaban el guiado de los A4, porque como los A4 no tenían radar ni plataforma inercial para poder navegar sobre el mar, eran guiados con los trackers. Los helicópteros Sikin antisubmarinos, acá lo vemos con un torpedo drill de ejercicio, y el Alouette de carga general y antisuperficie con los misiles AS-12. Aparte de esto, el grupo 79.3 a cargo del capitán Bonzo estaba con el crucero General Belgrano y los destructores Bullar y Piedrabuena, además del petrolero Puerto Rosales. Y se conforma luego el grupo 79.4 con el capitán de navío Grunlager, que tenía las 3 corbetas francesas, que ahora les voy a comentar las características de ellas. Las corbetas francesas, lo principal que tienen, acá lo están viendo, fíjense qué bajas que son con respecto al mar. Una ola pues, se puede confundir fácilmente con este buque, entonces en el radar uno las encuentra y las detecta muchísimo más cercano que otros buques que son más altos. Entonces eso nos daba la ventaja como para poder entrar contra la fuerza de superficie inglesa y poder lanzar los misiles, que ellos tenían 4 misiles Exocet Marmar 38. ¿Cuáles eran los planes que tenía la flota argentina para enfrentarse con la inglesa, que por supuesto era mucho más poderosa? Se hablaba del uso de la amenaza en potencia, estar permanentemente en capacidad de poder atacarla y infligirle daños si se reunían determinadas características y posibilidades. ¿Cuáles eran los factores de fuerza? Que se operaba cerca de las bases nuestras, por lo cual la logística era mucho más fácil, reparar los buques es mucho más fácil. Las aguas poco profundas hacen muy incómoda el uso de los submarinos nucleares, porque un pequeño margencito lo mande hacia superficie, lo hace tocar fondo. Y el aferramiento de la flota inglesa, esto es muy importante, el aferramiento de la flota inglesa era importante porque una vez desembarcado, realizada la cabeza de playa, la flota debe permanecer un tiempo en ese lugar para proveer de cobertura aérea y apoyo de fuego naval. Entonces, en ese momento nosotros teníamos la posibilidad de atacar a la flota inglesa. Los factores de debilidad, bueno, el mayor eran los submarinos de propulsión nuclear ingleses, que nosotros no teníamos con qué atacarlos o defendernos de ellos. La antigüedad de los propios buques que provocaban averías
y la falta de exploración, sobre todo la falta de exploración, se hace sentir mucho durante todo el conflicto. La aviación naval se pone, antes de la Guerra de Malvinas, se pone a pensar cómo atacar buques de manera eficiente por medio de las bombas, porque en esa época ya se pensaba que no se podía pasar por encima de los buques. Ya a partir de, yo les diría, mediados de la Segunda Guerra Mundial, eso ya se empieza a ver y hay dos caminos. Los japoneses van hacia el uso de los kamikazes y los alemanes hacia el uso de bombas dirigidas por radio. Pero bueno, ya más en esta época, en el 82 estamos hablando, los aviones, volar por sobre los buques era poco previsto, no se pensaba en eso. Pero aún así, la aviación naval, que era lo que tenía, los A4 con bombas, se pone a ver a través de este hombre que había sido jefe de la aviación naval, y luego se hizo matemático. Él estuvo a cargo de grupos de estudio de esto. Y logran llegar a la consideración de que se podía vulnerar los buques por medio de bombas. Acá vemos el libro que después él escribe. ¿Cómo se llegó al tema de cómo iba a ser el ataque? 6 aviones A4Q, armados con 6 bombas cada uno, y entraban bien bajo. Se preveía que 2 aviones iban a ser derribados por las defensas inglesas, por los cuales iban a quedar 24 bombas para poder impactar en los buques. De esas 24 bombas, se tenía en cuenta que tenían que realizar el suficiente daño como para sacar fuera de combate uno de los 2 portaaviones ingleses. Esta era la formación que tenía el portaaviones 25 de mayo mientras iba la noche del 1, acercándose a la flota inglesa. Estaba el portaaviones acá en el centro, el destructor Santísima Trinidad, el destructor Hércules, ambos con misiles SIDART de defensa antiaérea, y el destructor Pía antisubmarino. Acá vemos las diferentes zonas, la zona de PAC, donde solamente actúan los aviones, una zona de cruce y después la zona de misiles que solamente se empeñan contra el enemigo a través de los misiles de los 2 buques estos que les nombro. ¿Cómo iba a atacar la flota argentina? Dividido en 2 pinzas, la pinza norte, digamos, y la pinza sur. La pinza norte estaba el grupo 79.1, que les acabo de comentar, con el 25 de mayo, los 3 destructores, y el de las corbetas francesas, con las 3 corbetas. Y por el sur, el grupo del crucero General Belgrano y los 2 destructores. Esto que les voy a contar son las acciones que sucedieron en esos momentos. A partir de la 15:15 del 1 de mayo, el comandante del Atlántico Sur informa, el comandante del Atlántico Sur era el almirante Lombardo, que se encontraba en tierra. Le informa al comandante de la Fuerza Tarea 79, que era el almirante Lara, como se había contado en el 25 de mayo, que el enemigo se hallaba aferrado y le daba libertad de acción para atacar. Entonces, el almirante Lombardo en tierra le decía, mire, la flota inglesa está desembarcando, está aferrada, usted puede atacar. Las acciones habían comenzado ese 1 a la madrugada con un bombardeo de Vulcan y luego de Sea Harrier sobre Puerto Argentino. A las 13:15, fíjense la diferencia de horas, son 2 minutos, un tracker detecta un grupo de blancos, 6 medianos y un blanco grande que se estimaba era el portaaviones, y por mensaje naval de las 20:17, el comandante de la Fuerza de Tareas le ordena a sus fuerzas que inicie operaciones ofensivas contra la flota inglesa. A las 0:30, el 2 de mayo, se detecta un Sea Harrier, o lo que se cree un Sea Harrier, orbitando entre 60 y 70 millas de la fuerza propia. Y a la 1:45 cesa el ataque de la fuerza y la fuerza nuestra se repliega sobre el continente. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto. Las comunicaciones. La Fuerza Tarea 79, les vuelvo a repetir, el almirante Alara ya da su intención de maniobra el 28 de abril a las 12:15. El 29 a las 11:45 le ordena a su fuerza que tiene armas sin restricciones, pero previamente tiene que identificar al enemigo. Y el Cuatlan Sur le envía a la Fuerza Tarea 79 a las 15:55 este mensaje que le había comentado recién, dándole
libertad de acción para atacar. El almirante Alara, de la Fuerza de Tarea 79, le informa al Cuatrán Sur que ha localizado y reconocido un portaaviones y 6 destructores e inicia su aproximación para atacarlos. Los iba a atacar en la madrugada del 2 de mayo, porque los A4 no operaban nocturno. Entonces tenían que lanzar el ataque a máxima distancia de las primeras luces del alba del 2 de mayo. El Cuatrán Sur le informa el 1 de mayo a las 16:37, muy poquito después, fíjense que son los otros empiezan 15 y algo, y acá son 16:37, que la fuerza inglesa no estaba aferrada y tenía superioridad sobre ellos. Entonces, acá ya cambia la cosa. Ya está cambiando porque le está avisando al almirante Lombardo que está en tierra, al almirante Alara que está en el portaaviones, que el grupo de buques ingleses era una amenaza para la propia fuerza. El almirante Alara reitera su decisión de atacar. Esto es realmente encomiable porque estaban enfrentando una fuerza muy superior. Aún así, el espíritu ofensivo del almirante Alara le dice, yo ataco igual. Perdónenme. Y ordena un despliegue para ataque y le informa a la 79.4, que eran las tres corbetas francesas, que las iba a apoyar con aviación embarcada. El Cuatrán Sur le envía otro mensaje, 019, nuevamente repitiéndole al almirante Alara, enemigo no aferrado y fuerte amenaza para la Fuerza de Tarea 79. Ya la Fuerza de Tarea 79 le informa que ha sido detectado por explorador, el Harrier que les comentaba antes, que lo tenía ahí en contacto, y que las condiciones de viento hacen inaceptable el ataque sobre la fuerza inglesa, por lo cual se produce el alejamiento de la fuerza propia. Ahora vamos a ver bien el tema del viento. Un avión cuando despega desde un aeropuerto, despega a través de lo que se llama el carreteo o la aceleración, entonces va produciendo en las alas, ese viento va produciendo lo que llaman la sustentación. En el caso de un portaaviones no tenemos esa distancia, lo que tenemos es la velocidad propia del buque, la velocidad de la catapulta y el mismo avión que acelera. Ahora, la velocidad del portaaviones estaba en 18 nudos, había tenido una avería en abril, se lo había reparado, así que estaba dando 18 nudos, más de eso no. Y se necesitaba un viento en cubierta tal que permitiera despegar a los aviones con la carga total de bombas y combustible. Acá lo que estamos viendo es la cartilla que se utilizaba para estos aviones, para los A4, para poder armarlos y despegarlos. Ustedes pueden jugar con dos cosas, la configuración de bombas y la carga de combustible. Y acá el viento que nosotros necesitamos en cubierta, es decir, para despegar con 6 bombas, como estaba planeado, con 7.000 kilos de combustible, que era lo máximo para lograr el máximo alcance, que esa era lo que estaba planificado, no se podía menos, y ahora vamos a ver por qué. Nos daba un radio de acción de 230, 240 millas. Ahora, para eso necesitamos un viento en cubierta de 41 nudos. Era lo que no se encontraba en ese momento. Era lo que no se tenía. A partir de que yo tengo menos viento, o le bajo el combustible o le bajo la cantidad de bombas. Pero fíjense que si le voy bajando combustible, el radio de acción lógicamente se hace más chico. Y al hacerse más chico entramos en peligro de que la fuerza inglesa nos pueda contraatacar. ¿Cómo era la meteorología en las horas? El 29 de abril teníamos 25 nudos en disminución. 25 nudos hubiese estado fantástico para poder lanzar. El 30 ya teníamos 8/3 nudos del sur, rotando al sudeste con 7 a 10 nudos. El primero, ya acá está el primero, recuerden que fue hacia fin del primero, principios del 2, teníamos 5 a 10 nudos del este y después teníamos 5 a 10 nudos a partir de las 12 que iban en aumento hasta 25-28 nudos hacia el fin del 2. Y el ataque iba a ser al principio del 2 de mayo. Entonces, hacia fin se preveía que podíamos lanzar los aviones, pero ya la oportunidad había sido perdida. Ya la fuerza había sido detectada,
el Harrier podría haber dado la posición como para que los submarinos nucleares atacasen a la propia fuerza. Entonces, la realidad es que la ventana de ataque se había prácticamente perdido. Es como les cuento acá, la decisión, ¿qué pasó en ese momento dentro del puente del 25 de mayo para tener que volver a tierra? La flota enemiga no estaba aferrada, tal cual le había dicho el almirante Lombardo al almirante Alara, que se encontraba en el 25 de mayo, que no estaba aferrada y que era una fuerte amenaza para la propia fuerza. El viento era insuficiente, los aviones no podían despegar con la suficiente carga o de combustible o de bomba, se había detectado la fuerza propia y había en danza un acuerdo diplomático que estaba con el presidente del Perú, Belaúnde Terry, que se creía que se iba a llegar a una finalización del conflicto sin más enfrentamientos. Pero finalmente eso no se da. Y eso es lo que provoca que finalmente el ataque sea cancelado y las fuerzas argentinas vayan hacia el continente, las fuerzas navales argentinas. ¿Qué sucede después de esto rápidamente? Cuando la flota argentina va hacia el continente, se desembarcan los A4, los A4 operan desde tierra, y cuando empiezan a operar desde tierra, lógicamente empiezan a tener bajas. Fíjense que el ataque iban a ser con 6 aviones. Ya el 21 de mayo tienen 3 bajas esos A4. Entonces, yo ya después no puedo conformar el grupo aéreo embarcado, porque no teníamos más aviones. No podíamos conformar el grupo aéreo embarcado como para poder intentar este ataque nuevamente. Imposible. Entonces, realmente no se pudo dar otra oportunidad. Una vez perdida esta, ya no se pudo operar de la misma manera. Y bueno, para finalizar, le voy a dejar un pensamiento de un francés, René Quinton, que dice: antes de morir, el hombre quiere saber si ha servido. Su alma siente ansias de perfección aún en el último instante. Y yo creo que nosotros, como argentinos, tenemos que decirle a la gente que hizo esto que sí, que realmente han servido y han podido defender a la patria con todo lo que se ha podido y más allá de egoísmos propios y con todo lo que podían. Muchas gracias.